Quiero llevarles a Números capítulo 14. Hace 8 días aprendimos un poco sobre Números capítulo 13 y hoy vamos a aprender sobre Números capítulo 14. La semana pasada vimos sobre este tema, el camino a Canaán, para los que vinieron hace 8 días. Y hoy vamos a leer algunos versículos 14, del 1 al 10, para conectarnos con todo el contexto. Y dice Números capítulo 14, del 1 al 10, dice de esta manera: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se pusieron sobre sus rostros delante de toda la multitud, de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día iba delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mandó en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia,
¿Y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí? Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decir ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. En este desierto vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por cuanto alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Hermanos, estos versículos de la palabra del Señor nos van a ayudar para comprender este tema. El camino a Canaán en retroceso es el tema que vamos a aprender para esta preciosa mañana. El camino a Canaán en retroceso. En cualquier proyecto del ser humano, no hay nada más tedioso que el retroceso del proyecto o su detención. Y hay muchas razones del por qué se da el retroceso o su estancamiento en el lado natural de la vida de los seres humanos. Pero en el proyecto divino podemos nosotros encontrar el camino a Canaán, y este camino a Canaán se da de una manera tan triste que se da un retroceso. Y en este retroceso la interrogante es: ¿qué pasó? ¿Por qué Dios detuvo a esta caravana, a esta multitud de hombres? ¿Por qué Dios detuvo a su pueblo? ¿Por qué detuvo a las 12 tribus? ¿Qué pasó? El camino a Canaán en retroceso es un camino donde encontramos una primera verdad en los versículos 14, 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y lloró el pueblo aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Hermanos, acá la verdad que encontramos es que el camino a Canaán en retroceso, la causa es que la palabra de Dios nos enseña que es un camino de murmuración. Hermanos, tristemente cuando se habla, se dice una palabra, una oración, si no tiene fundamento bíblico, si no está en el corazón de Dios, si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, todo esto entra en niveles de murmuración. Y cuando nosotros encontramos que esto es lo que estaba pasando acá, quienes no confían en Dios continuamente, en su palabra, se desconciertan a sí mismos. El murmullo es aceptable en la lógica humana cuando topan con lo imposible humanamente, sin creer en la palabra de Dios y en un Dios todopoderoso. Y esa tentación nos llega a cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. La tristeza del mundo produce muerte. Los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y en ellos reprochaban al Señor mismo. Cuando nosotros analizamos, podemos aprender que ellos miraron atrás con descontento sin causa.
Podemos ver la locura de las pasiones desenfrenadas que hacen que los hombres derrochen lo que la naturaleza cuenta como más querido y más hermoso. Mis hermanos, la vida misma nos enseña de una o de otra manera cuando estamos mal delante de Dios. Ellos mismos deseaban morir. Ellos mismos querían desaparecer de la tierra como criminales bajo la justicia de Dios antes que vivir en su favor como vencedores con la promesa que Dios mismo ha hecho. Podemos aprender, mis hermanos, que en lugar de seguir adelante a Canaán, lo que ardía en el corazón de ellos como rebeldes, hombres llenos de murmullo contra Dios, es: busquemos a un líder, regresemos a Egipto. Y cuando nosotros vemos lo que hay acá en el fondo de la palabra del Señor, esto es lo que hace el enemigo: buscar a un líder para contradecir la palabra de Dios, para contradecir el propósito de Dios. Y cuando vemos nosotros que esto es el arma del enemigo, podemos aprender que los que no andan en el consejo de Dios procuran su propia ruina. Podían esperar que la nube de Dios los guiara o que su maná los asistiera con todo lo que Dios ya les había enseñado, suponiendo que las dificultades para conquistar Canaán fueran como las imaginaban ellos. Pero las de regresar a Egipto era cosa triste. Querer regresar a ese mundo lleno de tiniebla, lleno de pecado, es triste. Hermanos, nos quejamos de nuestro lugar y suerte y quisiéramos cambiarlos. Pero ¿hay en este mundo algún lugar o situación que no tenga algo en sí que nos incomode como hombre de fe si estamos predispuestos a eso? ¿Es mejor Egipto que la Canaán celestial? Cuando nosotros vemos lo que sucede en este pueblo lleno de murmullo, podemos aprender, hermanos, que la necedad de alejarse de los caminos de Dios, de los planes de Dios, de la voluntad de Dios, de amar más el pecado, las tinieblas, que al propio Señor. Podemos ver esta escena muy triste. Mis hermanos, podemos nosotros comprender que tales decisiones son seguras consecuencias fatales de un rumbo pecaminoso para aquellos quienes de manera voluntaria disponen en decir: queremos regresar a Egipto. Tristemente, el pueblo cristiano vive en esos niveles en tentación de la vida cristiana. Y podemos nosotros aprender, hermanos, que el camino a Canaán en retroceso es un camino de murmuración. Lo que se habla en el corazón, en la mente de manera personal, que no está a la luz de la palabra del Señor, que va contra el plan y el propósito de Dios para la Canaán celestial, se le llama murmullo, se le llama pecado. Y Dios va a enjuiciar todas esas palabras, oraciones, que no van de acuerdo a su voluntad. Pero hay otra verdad en los versículos 5 o 10 para aprender un poco más sobre nuestro tema. El camino a Canaán en retroceso. Podemos aprender cuando dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Hermanos, el camino a Canaán en retroceso es un camino de reprensión. Dios en su gracia siempre tiene líderes que reprenden, que corrigen,
que quiere que el hombre esté enderezado de acuerdo a lo que Dios quiere para que aprendamos a caminar con el Señor de manera agradable. Cuando nosotros vemos esta reprensión de estos dos muchachos, podemos nosotros aprender que estas grandes verdades, que la edad en que estaba Josué y Caleb, que fueron los que exhortaron al pueblo, exhortándolos, reprendiéndoles por su infidelidad, por su poca fe, por toda su arrogancia, por todo su murmullo. Estos no eran ancianitos, estos eran patojos todavía, eran jóvenes todavía, no eran de edad avanzada como ancianos. Cuando nosotros vemos la edad de estos dos muchachos, aprendemos de que la madurez espiritual no tiene que ver nada si usted tiene 100 años, 80 o 70. La madurez tiene que ver, hermanos, con esa fe en obediencia a la palabra de Dios, dispuesto a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos lo que acá sucede, nos da grandes lecciones, porque el diablo tienta a los más ancianitos, a los más adultos, creyendo de que son súper sabios o sabelotodo, cuando en realidad ni la Biblia leen. Dichosos estos jóvenes, porque su corazón era con Dios, su pasión era por la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios dice que estos jóvenes fueron los que reprendieron no solo a los líderes, sino a toda una nación. Y cuando nosotros vemos el valor, la valentía de estos, cuando estamos a la luz de la palabra de Dios, no tenemos que tenerle miedo a nadie. Caleb y Josué aseguraron a la gente la bondad de la tierra, minimizaron las dificultades para lograrlo con tal de despertar a que ellos volvieran a la fe en Dios, a la obediencia a la palabra de Dios. Si los hombres se convenciera de lo deseable que son las ganancias del evangelio, de la gracia, no se detendrían ante los requerimientos de este mundo malvado. Aunque los cananeos habitaban en ciudades amuralladas, su amparo se había apartado de ellos. Los otros espías se fijaron en la fuerza de estos hombres gigantes, pero estos dos hombres, Josué y Caleb, notaron la maldad de ellos, y por ser malvado esas naciones sabían que Dios los iba a entregar en sus manos. Nadie puede estar a salvo cuando provocan que Dios los abandone, porque Dios, así dice la Biblia, que Él es soberano, Él es Rey de Reyes. Él levanta nación uno contra otro por su desobediencia ante Dios. Aquellos quienes eligen a hombres paganos, impíos contra la palabra de Dios, Dios los va a usar para que sufran por lo que han decidido con su propia gana. Josué y Caleb sabían esto. Por eso es que nosotros como iglesia no estamos desprendidos del mundo político. No. Tenemos responsabilidades morales, éticos y espirituales y sociales. Porque aprendemos de todo este contagio que hay del pueblo, queriendo vivir como vivía Egipto. Hermanos, aprendiendo estas verdades, aunque Israel vive en tiendas de acampar, tienda de acampar es un aire, lo puede llevar, pero ellos estaban fortificados en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Mientras tengamos la presencia de Dios con nosotros, no tenemos que temer a la fuerza más poderosa que se levante contra cualquier ataque. Los pecadores son destruidos por su propia rebelión. Pero quienes como Caleb y Josué se exponen fielmente en obediencia a Dios y por amor a Dios, es seguro que serán puestos bajo su protección especial y serán escondidos bajo el cielo o en el cielo de la ira de los hombres. Esa es una verdad. Y entonces
La palabra del Señor nos está llevando a estas grandes verdades. El camino a Canaán en retroceso es un camino de murmuración, es un camino de reprensión, pero el versículo 11 al 19 nos da otro panorama para aprender qué sucedió en esta escena y aprendamos lo que dice en estos versículos 11-19. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo les heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día estaba delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído de tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego, oh Jehová, seas magnificado en el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y la cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, oh Señor, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Saben, hermanos? Esta otra escena nos ayuda a comprender que también es un camino de intercesión ministerial. Si es un camino de intercesión ministerial, la responsabilidad que tiene el pastor, los líderes, la responsabilidad que tiene todo siervo de Dios, el pastor no es la última palabra, los líderes no son la última palabra, la iglesia no es la última palabra es la escritura, es ese aliento del poder de la palabra de Dios. Si lo que dice el pastor, lo que enseña el pastor no está a la luz de la escritura, repróchenlo. Hay muchas creencias que no son tan bíblicas o medio bíblicas, porque ahora el mundo relativo se ha metido hasta dentro de las iglesias, y por falta de discernimiento muchos cristianos a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Pero tenemos que aprender acá que con todo lo que está pasando, lo que hace Moisés, ver la desgracia de su pueblo que estaba guiando, le dice a Dios: Señor, es tu pueblo, se van a burlar los egipcios, se van a burlar estas naciones que nos prometiste que vamos a conquistar y vamos a tener la tierra. Se van a burlar de tu poder, Señor. Y empieza a interceder, sabiendo de que Dios en su naturaleza, si bien es cierto, está su justicia, pero también en su naturaleza está su misericordia. Y empieza a orar por el pueblo, a interceder por el pueblo. Y hermanos, cuando nosotros miramos esto, podemos nosotros comprender entonces lo que dice la palabra del Señor, que cada uno de nosotros debemos de tener mucha precaución. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el perdón del pecado de una nación es el alejamiento del castigo de la nación. Por eso es que aquí Moisés, tan fervoroso, Moisés llega delante de Dios coherentemente con su carácter. Él sabía de estas grandes verdades. Dios podría perdonar en abundantes misericordias a su pueblo, pero él reconocía que también él era justo. Pero cumple el papel de interceder, de orar
de pedirle mucho a Dios por la rebeldía del pueblo. Y cuando nosotros vemos que el camino a Canaán, mis hermanos, nos lleva a esta verdad que es un camino de intercesión ministerial. Si hay algo agradable delante de Dios cuando el pueblo está tambaleando, es aprender a orar, aprender a meditar en la Biblia, aprender a reconocer delante de Dios donde somos infieles, para que Dios obre en misericordia en su pueblo. Pero, hermanos, quiero, después de presentar la idea de intercesión, que es la responsabilidad del líder, sabiendo de las tristezas y todo lo que no agrada delante de Dios cuando llega la vida del pueblo, quiero llevarles a este último cuadro que dice la palabra del Señor. Y dice Números 14, 20, 25. Entonces Jehová dijo: yo los he perdonado conforme a tu dicho, Moisés, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino al mar Rojo. Esta es una escena muy triste. Una escena muy triste, hermanos, porque el camino a Canaán en retroceso es un camino de sentencia divina. Y cuando Dios ya ha sentenciado, ya no hay nada más que hacer. Ya solo es esperar que le toca a cada quien. ¿Y qué dice la palabra del Señor? El Señor concedió la oración, la petición de Moisés de no destruir de inmediato a la congregación, pero no creer la promesa prohibido o el beneficio, hermanos, tristemente sucedió en el pueblo. Por no creer, ahora empieza la sentencia. Los que despreciaron la tierra deseable, donde fluye leche y miel, no podrán entrar. Las sentencias divinas son claras por la rebeldía del pueblo. Fueron sentenciados los que estaban en murmullo contra Moisés, porque era murmullo contra Dios. No entrarán a la tierra prometida. La sentencia: morirán en el desierto. Esta generación incrédula, van a morir. Muerte de los malos espías. Saben, aquellos quienes encabezaron a estar tambaleando la fe del pueblo, estos murieron con la enfermedad de plagas. Las plagas los mataron. O sea, eran 12 espías, pero estos 10 que incitaron al pueblo, que no tuvieron fe, Dios lo que dice es: estos se van de primero, con pura plaga van a morir. Mis hermanos, la derrota del pueblo que quiso invadir la tierra sin el consentimiento divino y salen derrotados otra vez. Miren, la rebeldía de este pueblo era terrible. Cuando llegaron al monjón, ya listo para entrar a la tierra prometida, a la colindanza, listo para entrar, ya Dios los había sentenciado. Ya Dios les había dicho: regresen, se van de retroceso. Y no quiero verlos de aquí para allá, no los quiero ver, porque ustedes regresan, porque allá está el amalecita y está este otro país. Pero ¿saben qué sucede? Rebeldes. Dice que se unieron los líderes, se reunieron esta multitud, dijeron: bueno, si le fallamos una vez, pero esta vez no le vamos a fallar. Esta vez y con ganas le vamos a obedecer. Y Moisés levantó la voz y le dice: no hagan eso. ¿Por qué son rebeldes? ¿Por qué son rebeldes? ¿No se dan cuenta que ustedes están sentenciados? ¿No se dan cuenta que Dios no está ahorita con ustedes?
No se dan cuenta que Dios ya los enjuició, ya los sentenció. No se dan cuenta si desobedecen van a morir. No, pero ahora sí queremos obedecer. Sí, Dios nos dijo esto, pero ahora sí. Y se fueron, dice. Los príncipes se organizaron y se fueron. Y salieron derrotados. Ya empezó a morir parte de todos estos hombres sin fe. Y cuando nosotros vemos esta escena, mis hermanos, podemos ver que la promesa, hermanos, de Dios deberá cumplirse en sus hijos. Ellos desearon morir en el desierto. Dios hizo que su pecado fuera su ruina. Les cobró la palabra y sus cadáveres cayeron en el desierto. Tuvieron que gemir bajo la carga de su propio pecado, que era demasiado pesada para que ellos lo soportaran. Conoceréis la ruptura de mi promesa, dice el Señor, y tanto el fundamento de ello procurado por vuestro pecado, porque Dios nunca abandona a nadie hasta que ellos lo abandonan a Él primero. Y vienen las consecuencias que produce ruina. Vuestros pequeños, ahora menores de 20 años, que en vuestra incredulidad dijisteis que serán presa a los enemigos, ellos sí van a entrar, ustedes no. Dios les hará saber que Él puede distinguir entre el culpable y el inocente y cortarlos sin tocar a sus hijos. De este modo Dios quita del todo su amorosa bondad y misericordia por rebeldes. Y aquí está la muerte súbita de los 10 malos espías, calumniadores de la tierra prometida. Y hermanos, el Señor, miren cómo lo sentencia. 40 días fueron a espiar la tierra. 40 días. Y ahora les toca un día estar aprendiendo esta gran lección. Van a sufrir un año por un día. Van a sufrir un año por un día. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que 40 años se van al desierto, de retroceso. De retroceso se van 40 años. Y todo el resto que tenía que morir por rebeldes quedaron muertos. Y hermanos, cuando nosotros vemos lo delicado que es la vida espiritual, hermanos, tengamos mucho cuidado en estar hablando cosas que no tienen fundamento bíblico. Si hubieran lamentado el pecado cuando se les reprendió con fidelidad, si hubieran evitado la sentencia, pero como se lamentaron solo por cosas de la vida temporal, confiando en el ojo humano, tenemos que aprender grandes verdades, que en el infierno están los que así se lamentan, pero las lágrimas no apagan las llamas ni enfrían la lengua para aquellos incrédulos que van a ser sentenciados. Algunos de los israelitas ahora sinceramente querían entrar a esa Canaán, pero ya era demasiado tarde. Ya Dios había sentenciado. Mis hermanos, si fervientemente anheláramos el cielo, podemos aprender, mis hermanos, que nosotros fervientemente anheláramos la palabra de Dios. ¿Qué quiere ir a hacer en el cielo si usted no quiere oír la palabra de Dios? ¿Qué quiere ir a hacer allá en el cielo si aquí no le pone importancia a la palabra de Dios? Cuénteme, ¿qué quiere hacer si allá a escuchar la palabra de Dios va a ir? Lo que acá está escrito en la escritura, allá va a estar en continuo comunicación Dios con sus hijos. ¿Qué quiere ir a hacer al cielo? Si aquí le aburre, si aquí no quiere escuchar la palabra de Dios, si no le nace estar meditando en la palabra de Dios, sacando tiempo para la palabra de Dios, si le gustan más los libros de los filósofos, ¿qué quiere ir a hacer en el cielo? Lo que puede esperar es que tal vez usted cree que va a estar en el cielo, pero lo que va a esperar es que allá, como dicen los muchachos, de retache al infierno, hermano.
Sí, creyendo de que era hijo de Dios, sí, sí. Hablemoslo así popularmente, creyendo de que, y eso va a pasar según el juicio. ¿Sabe qué dice en el libro de San Mateo? Cuando ya estén ante el trono de Dios, ¿y por qué nos vas a condenar? Hicimos milagro, prodigio aquí y allá. Apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Hermanos, nunca termina bien lo que empieza con pecado. El camino para conseguir paz con nuestros amigos y éxito contra nuestros enemigos es tener a Dios como un amigo nuestro y mantengámonos en su amor a través de su hermosa y bendita palabra. Tomemos como advertencia el destino de Israel, no sea que perezcamos por el mismo ejemplo de incredulidad. Vamos adelante dependiendo de la misericordia, poder, promesa y la verdad de la palabra de Dios. Entendamos que Él estará con nosotros y producirá en nuestra alma el reposo eterno, tal y como lo dijo Jesucristo: y yo estaré con vosotros. Hermosas palabras de Jesús. Hermanos, si no le inquieta la palabra de Dios, lo más probable es que no ha nacido de nuevo, solo sea un religioso. Y piénsenlo, todos tenemos que pensarlo. Y miren lo que sale acá en el corazón de Moisés, de Josué y de Caleb. Dan lecciones a este pueblo rebelde. Y todos vamos a pasar en la balanza. Pero hoy nos ha enseñado la palabra de Dios el camino a Canaán en retroceso. Es un camino de murmullo, es un camino de reprensión, es un camino de intercesión ministerial, pero también es un camino de sentencia divina. Si aprendemos esto, vamos a ser más temerosos, hermanos. Vamos a dar prioridad a lo que es agradable delante de Dios. Y quiero terminar haciendo una pequeña invitación. ¿Cómo está ese camino al cielo en tu vida? ¿Realmente cree de que las cosas están bien? ¿O es un tremendo murmurador, calumniador de la voluntad y propósito de Dios en su vida? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Alguien que le quiera decir o gusta decir al Señor: Señor, perdóname? ¿Hay alguien? Quiero orar por usted. ¿Alguien gusta decirle a Jesús: perdóname, Jesús? Ahora entiendo que el camino a Canaán en retroceso nosotros lo provocamos, nuestra rebeldía, nuestro murmullo. En tu gracia tú has levantado líderes para reprendernos, pero también tu sentencia es segura. Nadie se va a librar, ni el líder, ni aquel que no tenga ningún privilegio entre una congregación. Nadie se va a salvar. Y se van a acordar que también Dios sentenció a Moisés. Ni Moisés va a entrar porque también hizo esto. Pero esa es otra escena. Por lo que hoy estamos aprendiendo son estas grandes verdades. El camino a Canaán en retroceso. ¿Cómo está su camino a esa Canaán celestial? ¿Va bien o está en retroceso? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien, hermanos? Yo quiero orar por usted. ¿Alguien guste levantar su manita? Amén. Aquí hay una manita. ¿Quién más lo quiere hacer? ¿Alguien más? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos sobre el camino a Canaán en retroceso, para aprender estas 4 verdades: que esto se dio por murmullo, pero también nos da la lección de que hubo reprensión, hubo intercesión ministerial, y nos ayuda para comprender de que también la sentencia divina es correcta. Por favor, Señor, ayúdenos a vivir tu palabra, a gozar tu palabra.
quiero suplicarte por mi hermano quien levantó su mano. Por favor, Señor, tú que conoces la vida de cada uno de tus hijos más que cualquiera de este mundo, por favor, toca sus corazones, quebranta sus corazones, que juntos podamos ver que podemos honrarte, servirte, obedecerte de acuerdo a tu palabra, para gloria y honra tuya. Señor, que la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.